tenés razones para odiarme, pero ellas, tus hermanas, ninguna, porque les dicto. Ustedes pueden ver que en este texto hay un ritmo muy pausado. El hombre está dolorido y hay tristeza, amor por esa hija a la que le está hablando y odio por las otras hijas. Eso es un tipo de ritmo que hay que identificarlo de la grafía del texto, o sea, el texto a veces tiene comas, puntos suspensivos, etcétera, o darse cuenta. Ahí si es una conexión y el ritmo para mí es como, yo creo que es algo innato, o sea, que creo que es algo que todos lo tenemos, que cuando caminamos, que cuando hablamos, cuando nos movemos, cuando tenemos un ritmo, tenemos una conexión que está en el inconsciente. De acá nace lo que es la música árabe, o sea, la parte rítmica, ¿sí? Que tenemos en la música árabe, hay una gran variedad de ritmos, como decía Pablo, que para hacer un bellancé, por ejemplo, que entra de una bailarina o bailarín, que utilizan diferentes modalidades de ritmo, ¿sí? que pueden ir acompañados de este instrumento que es muy importante en la orquesta. Este instrumento sería el alma de la orquesta. Sí ha sido interesante ponerme a pensar qué podía aportar yo en esa confluencia entre filosofía y arquitectura que yo creo que existe. El ritmo, si bien ha prevalecido en todo lo que tenía que ver con la literatura y con el arte, sobre todo con la poesía, la banda sonora es como un actor más, es un elemento fundamental y el diseño de la banda sonora tiene que estar en relación con los ritmos del libreto y con los espacios a recorrer por los actores. Ya hablamos del ritmo circadiano, ¿no es así? Hablamos del ritmo cardíaco, también hablamos del ritmo de las mareas del mar. Entonces, también no hay arte en la que no se hable de ritmo, aunque sean artes. Cuando comenzás a explicar un movimiento, comenzás a darle forma, ¿no? Entonces, la forma, la línea, el brazo, el dibujo, la figura que querés lograr con los movimientos, con el reloj, con las wings, vas pasando por diferentes etapas. El oído tiene un tiempo, hay música que tiene un tiempo cuadrado, otros que tienen un tiempo más impares, otros que van a contrarritmo y todo se puede bailar. Por ejemplo, voy a hacer un ritmo, ¿sí? Y ustedes van a escuchar, o sea, lo que es el double tap, lo voy a hacer básico, o sea, no mucho relleno, y después lo voy a hacer con relleno. Porque les comentaba yo antes de empezar esto que el que había estudiado el ritmo fue Aristóteles, sobre todo en su retórica, referido a la literatura y a la poesía. Sabemos que la poesía tiene un ritmo, aunque hoy se puede hacer poesía ya sin ese ritmo, sin esa métrica que se hacía antes, pero originariamente el ritmo estaba ahí. Entonces se nos da un tema de un planteo de figura-fondo, en donde la figura desarrolla en forma estática todo su canto, pero tenemos un elemento dinámico atrás que nos compensa, porque si no esto puede ser muy tedioso. Justamente la arquitectura es un arte muy vinculado a la música, a pesar de ser arte de diferente naturaleza, porque la arquitectura pertenece a las artes espaciales, junto con las artes plásticas, y la música con la literatura, con el cine, con el teatro, con la danza, está dentro de las artes temporales, aquellas que discurren en el tiempo. Hasta yo les diría que detrás de un arquitecto hay un músico también. Hay una preparación en cuanto al ritmo, hay una preparación en cuanto al oído, en cuanto a la estructura, a la forma, a la conciencia, a la mente, pero hay que tener mucha memoria para poder bailar una cierta cantidad de coreografía. Hay cambios, ¿no? Que producen variaciones y que eso hace también que a uno no se le vuelva monótono lo que lee. Ahora voy a tocar un axu, que quiere decir cortado o partido. ¿Sí?
entonces el ritmo está vinculado fundamentalmente con el movimiento, con la transformación